¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo nos ven desde afuera? Y no estoy hablando de lo típico, del tango melancólico de un bodegón en San Telmo, del gol de Maradona a los ingleses que gritamos hasta quedarnos sin voz, o de la magia de Messi que parece desafiar las leyes de la física. No. Hoy les hablo de otra cosa. Les hablo de esas pequeñas asperezas de nuestro día a día, de esas normativas que nos hacen bufar en una fila interminable en migraciones, de la burocracia que parece un laberinto diseñado por un dios del caos, de esas cosas por las que a veces, entre nosotros, nos quejamos en voz baja. ¿Qué pensarían si les dijera que todo ese andamiaje de reglas, esa coraza que a veces sentimos como un estorbo, es precisamente lo que hace que en otros países, especialmente nuestros vecinos, nos miren con una mezcla de asombro y profunda admiración? Que nos vean, créanlo o no, como un modelo a seguir, un faro de protección nacional. La historia, como tantas en esta era digital, explotó a partir de la nada, o mejor dicho, de un simple posteo en la red social que antes conocíamos como Twitter. Un usuario brasileño, un tal Paulo-SP, lanzó al ciberespacio una reflexión que, evidentemente, tocó una fibra muy sensible. En cuestión de horas, su análisis se convirtió en un fenómeno viral. Las cifras eran demenciales, de esas que marean, casi 9 millones de visualizaciones, miles de comentarios, un debate encendido que cruzó fronteras virtuales. El posteo de Paulo era una especie de disección quirúrgica, un listado detallado de lo que él llamaba las leyes de hierro de Argentina para con los extranjeros. Y debo decir que su investigación era tan minuciosa, tan brutalmente honesta, que una oleada de brasileños, al terminar de leerlo, no pudo evitar girar la cabeza para mirar a su propio país con una mueca de desencanto. ¿Pero qué decía exactamente ese posteo que generó semejante revuelo? ¿Qué imagen de nosotros pintó y por qué caló tan hondo en nuestros vecinos? Hoy, desde este rincón de Buenos Aires, con el ruido de la 9 de julio de fondo y un mate amargo como compañero, vamos a sumergirnos en ese debate. Abróchense los cinturones, porque el viaje nos va a mostrar un reflejo de nosotros mismos que quizás no esperábamos ver. El hilo de Paulo comenzaba con una pregunta directa, una daga lanzada al corazón de los soñadores, de esos miles de brasileños que fantasean con una vida bohemia en Buenos Aires, con fines de semana en la Patagonia o atardeceres en Mendoza. Che, hermanos, arrancaba, usando nuestro vocativo con una familiaridad que desarmaba, ¿ustedes de verdad se creen que por casarse con una argentina o un argentino ya tienen la vida solucionada y se pueden quedar para siempre? El tono era provocador, casi una advertencia. Y a partir de ahí, empezaba a desgranar la cruda realidad, una por una, sin anestesia. El primer punto en su lista era la visa por matrimonio. Paulo lo describía no como un trámite, sino como un pacto con el diablo que tenía una cláusula de rescisión letal. Si tu cónyuge argentino, la persona por la que cruzaste la frontera, fallece, escribía, se acaba el juego. Game over. Tu visa de radicación, esa que te costó sangre, sudor y gestores, se anula en el acto. Describía la situación con una frialdad casi cinematográfica, el duelo, el dolor y en medio de esa tormenta emocional, la fría notificación oficial que te informa que tu estatus legal acaba de expirar. Es como si en medio del funeral, alguien te tocara el hombro para recordarte que tenés que devolver las llaves de la casa. El posteo aclaraba que, si de esa unión habían nacido hijos argentinos, la historia cambiaba. Ahí sí, el sistema te permitía tramitar una nueva residencia, anclada en la responsabilidad de cuidar a un ciudadano de este país. Pero si no había hijos, el camino era uno solo, armar las valijas y volver a tu país. Te aprietan el botón de expulsar, sin que estés preparado, sentenciaba. Aunque, con una ironía sutil, agregaba una postdata, hay que reconocer que el Estado argentino tiene su corazoncito. Te dan un plazo de gracia, unos 7, quizás 14 días, para que hagas el duelo, vendas los muebles y te despidas del barrio. Una compasión cronometrada, un pésame con fecha de vencimiento. Luego, el análisis se movía hacia un terreno igualmente sensible, la visa de retiro. Aquellos que sueñan con pasar sus años dorados disfrutando de la gastronomía porteña o la tranquilidad de las sierras de Córdoba.
Aquí, Paulo se ponía filoso, casi sarcástico. Para los jubilados, la cosa es más simple, escribía. La fórmula es, plata llama a plata. O mejor dicho, dólares llaman a residencia. Explicaba que para acceder a este permiso, no bastaba con la voluntad. Había que demostrar una solvencia económica a prueba de crisis argentinas. Hablaba de la necesidad de tener una cuenta bancaria con varias decenas de miles de dólares estadounidenses, una cifra que para el ciudadano común brasileño era una fortuna, o bien, acreditar un ingreso mensual por jubilación que superara con creces el costo de vida local. El autor del posteo lo resumía con una frase lapidaria que se viralizó por sí sola: el mensaje del gobierno argentino es de un pragmatismo absoluto: trae tus dólares, vení a gastarlos en nuestros restaurantes, en nuestros vinos, en nuestros alquileres, y te dejamos disfrutar del paisaje. Sos bienvenido mientras tu billetera lo sea. Era una bienvenida con condiciones, una hospitalidad transaccional. El siguiente capítulo del análisis de Paulo era el que, quizás, más resonaba con el sentir popular argentino: el laburo. El mundo del trabajo. Aquí, las reglas de hierro se volvían de titanio. La normativa es de una claridad meridiana, explicaba el brasileño. Cada vez que una empresa quiere contratar a un profesional extranjero, tiene que rendir cuentas al Estado y demostrar que hizo todo lo posible por encontrar a un argentino para ese puesto. Es más, se espera que la contratación del extranjero genere, de alguna manera, más trabajo para los locales. Era, en esencia, una política de uno por uno. ¿Querés traer un ingeniero de afuera? Perfecto, pero demóstrame a cuántos pibes de acá estás capacitando o contratando gracias a esa decisión. El posteo no se quedaba ahí. Detallaba la existencia de una larga lista de profesiones y oficios directamente vedados para los no nacionales, un cerrojo explícito para evitar lo que él denominaba canibalizar el mercado laboral local. El mensaje era inequívoco: el extranjero podía venir a aportar un conocimiento muy específico, a ocupar un rol de alta gerencia que no se encontrara en el país, pero no a competir por el puesto de administrativo, de vendedor o de operario. El lugar del extranjero, según esta ley no escrita, era el del especialista, el del gurú, no el del trabajador raso. Y esta misma lógica, la de mantener el control en manos argentinas, se extendía al mundo de las inversiones. Un brasileño quería abrir una empresa en Argentina. Adelante, las puertas estaban abiertas, pero con matices. Paulo explicaba que existían sectores estratégicos de la economía donde el porcentaje de capital extranjero estaba estrictamente limitado. Usaba una metáfora brillante para describirlo: imagínate que la empresa es una casa. El inversor extranjero puede comprar los muebles, puede pintar las paredes, incluso puede elegir las cortinas. Pero el manojo de llaves principal, el que abre la puerta de entrada, el que te da el control real, ese tiene que estar siempre en el bolsillo de un argentino. Era una forma de decir: aceptamos tu plata, aceptamos tu iniciativa, pero la soberanía económica no se negocia. La sartén, por el mango, siempre la tendremos nosotros. Incluso en un tema tan fundamental como la tierra, el arraigo físico, la política era idéntica, o incluso más estricta. La idea de un extranjero comprando una porción de la pampa húmeda o un pedazo de bosque patagónico era, según el posteo, una fantasía casi imposible. La ley es taxativa, detallaba Paulo. Un extranjero tiene prohibido ser propietario de tierras rurales, de zonas de bosques nativos, de áreas de caza, de cualquier cosa que huela a recurso natural estratégico. Sí, se podía comprar un departamento en Caballito, una casa en un country. Se podía ser dueño del cemento y los ladrillos. Pero la propiedad de la tierra, del suelo mismo, estaba sujeta a principios de reciprocidad tan estrictos y complejos que, en la práctica, funcionaban como una barrera casi infranqueable. Paulo lo sintetizaba con una frase que resonó con fuerza en el debate: es un sistema diseñado a conciencia para no permitir que el extranjero eche raíces permanentes con demasiada facilidad. Te dejan vivir, pero te recuerdan sutilmente que la tierra no es tuya. Esto es algo que los argentinos hemos internalizado, lo damos por sentado, pero para la mirada externa,
era una declaración de principios contundente. Y la cosa no terminaba ahí. El hilo avanzaba hacia un tema más mundano pero igualmente revelador, el precio de las entradas a los puntos turísticos. El famoso precio diferenciado. Paulo ponía como ejemplo el Parque Nacional Los Glaciares. Un ciudadano argentino o residente pagaba una tarifa en pesos, accesible. Un turista extranjero, en cambio, pagaba una cifra considerablemente mayor, generalmente fijada en dólares. Lo mismo ocurría en decenas de museos y parques nacionales a lo largo y ancho del país. Una práctica que aquí, a veces, nos genera cierto pudor, una suerte de incomodidad por la distinción. Pero desde la óptica brasileña, era interpretado como una política de Estado astuta y pragmática. Era el país diciéndole al mundo: nuestros tesoros naturales y culturales son para el disfrute de nuestra gente primero. Si vos, que venís de afuera, querés verlos, tenés que contribuir de una manera especial al mantenimiento de este patrimonio que no te pertenece. Llegados a este punto, el posteo se hacía la pregunta del millón: ¿y si, a pesar de todo, uno quiere quedarse para siempre? ¿Qué pasa con la residencia permanente, el anhelado DNI argentino para extranjeros? Paulo respondía con un sarcasmo lapidario: andá a cantarle a Gardel. Describía el proceso para obtener la radicación permanente como una odisea burocrática, una carrera de obstáculos diseñada para desalentar a casi todos. Los requisitos eran, según su descripción, draconianos. Había que demostrar 5 años de residencia legal ininterrumpida, con una condición implacable: haber permanecido en el país más de 183 días cada uno de esos años. No valían las escapadas largas. Además, había que probar una solvencia económica sostenida, con ingresos mensuales que duplicaran el salario mínimo, vital y móvil, o poseer bienes y activos que lo respaldaran. Y una vez superada esa muralla de papeles y certificaciones, todavía quedaba pagar una tasa administrativa considerable. Cada paso, cada formulario, cada sello, parecía transmitir un único y potente mensaje de parte del Estado argentino: te damos la bienvenida para que vengas de vacaciones. Te recibimos con los brazos abiertos si venís a gastar tu plata. Pero si tu intención es convertirte en uno de nosotros, si querés gozar de los mismos derechos y beneficios a largo plazo, vas a tener que demostrar con creces que tu aporte a este país es significativo y duradero. El autor del hilo viral, Paulo, cerraba su análisis principal con una conclusión que era, al mismo tiempo, una reflexión personal y una sentencia. Todo esto puede parecer excesivamente estricto, hasta hostil, escribía. Pero, ¿saben qué? No me parece para nada mal. Al contrario. Es la estrategia de supervivencia de una nación que ha decidido proteger a su gente. Es una política directa, sin hipocresías, brutalmente clara en sus intenciones. Pero esperen, porque el análisis no terminaba ahí. Cuando todos pensaban que la radiografía estaba completa, Paulo añadía una postdata crucial, un matiz que cambiaba toda la perspectiva. En un agregado posterior, señalaba que todas estas leyes de hierro no se aplicaban de la misma manera a todos los extranjeros. Hacía una distinción fundamental. Ojo, advertía, estas reglas tan estrictas que acabo de describir están pensadas principalmente para los extranjeros que vienen de países con economías más fuertes, como los europeos, los norteamericanos o, sí, nosotros los brasileños de clase media para arriba. Pero para los trabajadores migrantes de los países vecinos, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, la situación era completamente diferente. Describía cómo cientos de miles de personas de estas naciones podían acceder a permisos de trabajo para desempeñarse en sectores específicos de la economía argentina. Hablaba de su presencia masiva en la construcción, en el sector textil, en el trabajo doméstico y en el cuidado de ancianos. Explicaba que se habían convertido en una fuerza laboral indispensable para muchas industrias. La razón, según su análisis, era un cálculo económico pragmático del Estado argentino. A medida que la economía del país había tenido sus vaivenes y el nivel educativo promedio de los argentinos había aumentado, se había generado un vacío. Los argentinos ya no quieren hacer ciertos trabajos físicos o de cuidado, argumentaba Paulo.
Todos aspiran a un laburo de oficina, a ser profesionales. Y ese hueco, esa demanda de mano de obra para tareas más duras, es la que vienen a llenar, de forma perfectamente legal y regulada, los inmigrantes de los países del Mercosur con economías más frágiles. Era, en sus palabras, una forma de gestión migratoria dual, que tiene en cuenta la estructura económica general del país y sus necesidades. Bien. Después de escuchar este análisis detallado hecho por un vecino, debo confesar que te deja pensando. Te abre los ojos a una perspectiva que rara vez consideramos. Ahora, la pregunta es, ¿qué opinaron los otros miles de brasileños que leyeron este posteo? ¿Cómo reaccionaron ante esta imagen de una Argentina blindada y proteccionista? Vamos a sumergirnos ahora en el torbellino de los comentarios, porque ahí es donde la historia se pone realmente fascinante. El primer comentario que destacaba era de un usuario llamado Ricardo RJ, y destilaba pura frustración, teniendo un modelo tan claro y tan bueno al lado, nuestros políticos y burócratas en Brasilia ni se enteran. ¡Qué envidia sana me da Argentina, carajo! Lástima que ahora el peso está tan devaluado que hasta para ellos es caro venir, pero la política de fondo. Chapó. Inmediatamente después, otro comentario, esta vez de Ana-Floripa, cargaba las tintas contra su propio gobierno con una decepción palpable. Quizás suene mal para mis amigos argentinos, pero si hasta Argentina, con todos sus quilombos económicos, pudo pensar y ejecutar un sistema así. ¿Qué nos pasa a nosotros en Brasil? ¿Por qué somos tan estúpidos? ¿Acaso nuestros políticos son más ineptos que los de ellos? ¡Qué bronca me da, de verdad! Pero no todas las reacciones eran de pura admiración. Había quienes le bajaban el precio a algunas de las supuestas barreras. Un usuario con el nombre Investidor-SP comentaba con cierta soberbia, eso de que necesitas una fortuna en el banco para la visa de retiro. Por favor, muchachos. Para cualquiera con un pasar decente en Sao Paulo, esa cifra es un vuelto, es pan comido. No exageremos. Sin embargo, la tónica general era de aprobación rotunda. Un tal, Carlos-Bahía, escribía de forma contundente, para mí, esto es lo más normal del mundo. Lo que es anormal y delirante es la legislación migratoria de Brasil, es un colador. Me opongo terminantemente a la política de fronteras abiertas que tenemos. Otro usuario, con un tono más combativo, trazaba una comparación directa, ¿esto no será, simplemente, el estándar internacional? El único país que le regala beneficios sociales y seguridad a los extranjeros a costa de sus ciudadanos debe ser Brasil. ¿Somos demasiado idiotas o es que el enemigo ya se infiltró hasta la médula de nuestra política y nuestra sociedad? Con razón el país no avanza. La idea de copiar el modelo se repetía como un mantra. Un comentario decía, no entiendo por qué en Brasil no copiamos directamente los sistemas que ya funcionan en otros lados. ¿Será que China nos tiene agarrados de donde no da el sol? Y otro, más radical, añadía, incluso ahora no es tarde para cambiar nuestras leyes. Desearía que mañana mismo, todos los extranjeros que viven de planes sociales en Brasil se volvieran a sus países. Ya. Luego aparecían análisis más profundos, como el de una usuaria llamada Isabela-Poa, que agradecía la perspectiva, gracias por esta visión tan correcta. Seguramente Argentina llegó a este sistema después de muchos golpes y lecciones dolorosas. En Brasil, en cambio, la vieja prensa y la vieja clase política, lo peor de lo peor, siguen dominando todo. Se la pasan discutiendo internas de palacio y no les importa un carajo la gente de a pie. La hipocresía y las mentiras de los medios progresistas son el verdadero cáncer que estancó a Brasil por 30 años. El apoyo a la postura argentina era casi unánime. Argentina es un ejemplo brillante. No necesitamos traer más mano de obra de afuera. Cada vez que abrís la puerta, lo único que conseguís es más inmigración ilegal, más gente colgada de los servicios públicos. Al final, solo aumenta el número de habitantes, pero cuando un brasileño sufre las consecuencias, nadie se hace cargo. Hay que endurecer los controles de entrada ya mismo y que los ilegales se vuelvan a su casa.
Que usen esa plata para invertir en nuestro país y dejen de malgastarla. También surgían preguntas que invitaban a la reflexión económica, como la de un usuario que recordaba viajes pasados. Yo amo Argentina, fui varias veces. Antes era muy barato para nosotros, por eso estaba lleno de brasileños. Pero ahora, un amigo que fue el año pasado me contó que los precios ya son muy parecidos a los nuestros. Si nuestras economías están casi a la par, ¿por qué nuestras políticas son tan abismalmente diferentes? ¿Será que la visión de los políticos es distinta? ¿O la valentía? En medio del torbellino, un usuario con vocación de bibliotecario, Jo-resumen, hizo un trabajo impecable al sintetizar todo el hilo para los que llegaban tarde al debate. En resumen, amigos, el sistema de visas y residencia de Argentina es extremadamente estricto para los extranjeros. La visa por matrimonio se termina si el cónyuge muere. La de retiro exige mucha plata. La de trabajo prioriza a los argentinos. Para abrir una empresa o comprar un inmueble, un argentino debe tener el control o hay fuertes limitaciones. Los puntos turísticos cobran más caro a los extranjeros. Y la residencia permanente tiene cupos limitados y condiciones durísimas. En conclusión, Argentina le da la bienvenida al turista que trae beneficios económicos, pero tiene una estrategia clarísima que prioriza la protección de sus propios ciudadanos. Este resumen desató una nueva ola de elogios. Así se protege a una nación. Ese es el sistema que deberíamos tener. Se nota que ahí hay gente que labura en serio por su país. Nuestros políticos en Brasilia, comparados con esto, dan vergüenza ajena. Cobran fortunas y no hacen nada. No es tarde, que vayan y copien el sistema entero ahora mismo. Otro comentario reforzaba la idea de una estructura sólida. Es un sistema que diferencia de forma clara y robusta al nacional del extranjero. Brasil necesita urgentemente construir un mecanismo similar. Y uno más, con una simpleza aplastante, sentenciaba, pero si esto es lo normal. ¿No es esta la respuesta obvia y natural? Proteger tu país, proteger a tu gente, proteger tu forma de vida. Debería ser así. El que no es normal es Brasil. Nuestro gobierno y nuestros burócratas no son normales, tienen el pensamiento y los sentimientos completamente alterados. Un analista aficionado ofrecía una explicación más politizada. El sistema de Brasil está totalmente distorsionado por las federaciones de empresarios que quieren mano de obra extranjera barata, y por la coalición gobernante que quiere las donaciones de esas federaciones. Las leyes de ingreso, los permisos de trabajo, la residencia permanente y la compra de inmuebles son un desastre total. Vamos a tardar décadas en volver a un estado de normalidad como el de Argentina. Alguien más aportaba un dato histórico, es que Argentina ya tuvo políticas migratorias fallidas en el pasado, y le fue muy mal. Por eso aprendieron la lección y se volvieron estrictos. El gobierno de Brasil debería tomar nota. Y la visión se tornaba aún más oscura en otro comentario, es que el gobierno de Brasil ya no es un gobierno para los brasileños. Son falsos brasileños gobernando para los extranjeros. Esa es la triste realidad de nuestro país hoy. La idea de la copia volvía con fuerza, deberíamos importar el sistema de Argentina o el de Singapur y aplicarlo con rigor. Hay que terminar de una vez por todas con este sistema migratorio lleno de agujeros que permite que los extranjeros vengan a vaciar los activos y los impuestos de Brasil para destruir la nación. El último comentario que recogí era un verdadero manifiesto, una explosión de propuestas que dejaba a la política argentina casi como moderada. La política de Argentina es correcta y muy superior. Lo de la visa de retiro es genial. Yo incluso agregaría una regla más, al entrar al país, en el control de migraciones, cada extranjero debería pagar un depósito de varios miles de dólares. Y ponerles precios más altos en los puntos turísticos es fantástico. En Brasil hablamos de hospitalidad y estupideces así, pero no es eso. Nos hemos convertido en el parque de diversiones barato del mundo entero. ¿Qué les parece? Después de leer esta catarata de opiniones, de escuchar este debate tan encendido, la sensación es una mezcla de sorpresa e incredulidad. Resulta que todas esas cosas que para nosotros los argentinos a veces son motivo de queja,
de fastidio, una fuente de burocracia y dolores de cabeza, a los ojos de nuestros vecinos se transforman en una muralla de contención sólida, admirable y digna de ser imitada. Este fenómeno viral nos ha permitido, casi sin quererlo, mirarnos en un espejo inesperado. Nos ha ofrecido una oportunidad única para reevaluar nuestro propio país desde una perspectiva completamente nueva. Quizás, solo quizás, esas políticas tan directas y a veces tan ásperas, son realmente necesarias para proteger los intereses de nuestra gente en un mundo cada vez más complejo. Y ahora, la pregunta queda flotando en el aire, picando, como una buena conversación de café. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Dónde está el equilibrio justo entre la protección de lo nuestro y la apertura al mundo? Los leo en los comentarios. Por hoy, desde este espacio de reflexión, ha sido todo. Gracias por escuchar.